Muy buenos días y feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto estar aquí con ustedes y envío saludos a nuestros hermanos que también nos ven. Me decía el hermano Efren que han subido las vistas allí en el canal de YouTube. Y pues damos gloria a Dios, ¿cierto? Por eso. Hay personas que ustedes tal vez no se dan cuenta, pero en sus casas están viendo las predicaciones. Y entre ellas está nuestra hermana Gloria Montenegro. Hermana, saludos desde aquí, desde la iglesia. Estamos orando por usted y le enviamos un fraternal abrazo. También nuestra hermana Betty ve las prédicas y muchos hermanos más, ¿cierto? Que tienen la oportunidad en sus casas ver las predicaciones que se hacen aquí de sábado en sábado. Tenemos tanto trabajo, hablamos con los ancianos el lunes y salen más y más cosas por hacer y el tiempo no nos da, ¿no? Quisiéramos poder hacer todo lo que anotamos y decimos, pero a su tiempo, yo creo que hay tiempo para todo y el Señor nos ayudará poco a poco a darle forma a lo que tiene que tener forma, ¿cierto? Y doy gracias a Dios por los líderes de la iglesia, nuestro hermano Sergio, el primer anciano, nuestro hermano Raudel, también nuestro hermano José Ulloa nos han ayudado en las pláticas, ¿cierto? En las reuniones que tenemos cada lunes, tratando de organizar las cosas mejor para que podamos tener una iglesia que funcione bien. También gracias a todos los hermanos que están en los ministerios, diferentes ministerios, que se esfuerzan, ¿cierto? Para que se haga un buen trabajo. Muchas gracias por la dedicación, el compromiso. Y sigamos adelante esforzándonos, porque este trabajo no lo hacemos para ningún hombre, sino para Dios, ¿cierto? Y Él dará a cada uno según Él vea, ¿cierto? Que merece, ¿cierto? Su recompensa. El Señor no va a dejar a nadie sin una recompensa por la labor que hacemos para Él. Así que alabamos a Dios también por eso. Hoy quisiera hablarles acerca de un mandamiento olvidado. Fíjense que escuchaba hace tiempo una historia de un director de una escuela adventista que acababa de tomar el cargo, ¿cierto? Y le llamó mucho la atención que a su oficina le enviaban estudiantes porque habían faltado a una regla de la escuela. Y él les preguntaba, bueno, ¿por qué te mandó la maestra? Dice, pues porque tengo los pantalones azules en vez de traer pantalones negros, ¿cierto? Y él veía que era muy frecuente que le enviaban estudiantes por traer pantalones azules, ¿sí? Así que el director pues no sabía por qué. Él simplemente veía que esto ocurría y empezó a indagar, ¿cierto? Como director nuevo, a tratar de investigar por qué, ¿cierto? Le enviaban estudiantes con pantalones azules a la dirección. Y le preguntaba a un maestro y el maestro le decía, pues mira, yo no tengo mucho tiempo aquí, yo sé que siempre lo han hecho así y pues por eso lo hacemos, ¿no? Y luego le preguntaba a otro maestro, le decía, pues mira, desde que yo estoy aquí siempre se ha mandado a los estudiantes a la dirección por tener pantalones azules. Y seguía preguntando hasta que dio con el superintendente, ¿no? Que era el que más tiempo llevaba allí en la escuela. Y dijo, yo creo que él sí debe saber, ¿no? Y habló con el superintendente, y el superintendente y una persona adulta, ¿cierto? Ya casi por retirarse, ¿no? Gracias a Dios no se había retirado porque si no se quedan sin saber por qué enviaban a los estudiantes a la dirección, ¿no? Y le pregunta, ¿cierto? Oiga, dígame, es curioso, me mandan estudiantes a la oficina porque tienen pantalones azules y yo estoy tratando de investigar por qué esto, ¿no? Y dice, mire, en el año tal, ¿cierto? Yo recuerdo que hubo un concilio allí y se tomó esta decisión porque en ese tiempo los pantalones que llegaban aquí, los pantalones azules que llevaban unos botones en la parte de atrás y cuando los estudiantes se sentaban en los muebles de la escuela, con los botones dañaban los muebles. Entonces se tomó un voto y se dijo que no más pantalones azules, ¿cierto? Entonces esta ley, ¿cierto? Se había olvidado el propósito de ella, ¿sí? Y simplemente se sabía que no se podían utilizar pantalones azules, pero la razón era porque en ese tiempo, ¿cierto? Los pantalones tenían botones atrás metálicos que dañaban los muebles de la escuela, ¿sí? Queridos hermanos, nos puede pasar lo mismo a nosotros. A veces nos olvidamos de las razones por qué hacemos las cosas
olvidamos las leyes de Dios, ¿cierto? Sus mandamientos y sus propósitos. Y fíjense que es algo que ocurre no por casualidad. Hay una persona detrás intentando hacer que nos olvidemos de ello. Fíjense que Dios es adorado en el cielo por medio de los ángeles. Dios instituyó también la adoración en la tierra a darles a Adán y Eva el sábado. Era un día donde ellos de manera especial dedicaban toda su atención a Dios, dejando sus labores cotidianas a un lado. Y apareció esta persona, ¿cierto? Este antagonista, Satanás. Satanás participó como ángel de la adoración en el cielo y él deseó recibirla también, intentando convencer a los ángeles de que Dios no la merecía. Buscaba que estos seres, colegas suyos, dejaran de adorar a Dios y lo adoraran a Él. Su plan fracasó en el cielo e intentó llevarlo a cabo en la tierra con seres inferiores a Él. ¿Cierto? Entonces este ángel creado por Dios, llamado Luzbel antes, ¿sí? Él comienza a darse cuenta que todos los ángeles, incluido él, adoraban a Dios en el cielo. Y él se empezó a mirar a sí mismo y dijo, me gustaría recibir esa misma atención. Y su plan era desacreditar a Dios delante de los demás ángeles y tornar la adoración de esos ángeles, ¿cierto? ¿Hacia quién? Hacia él. Su plan fracasó, ¿cierto? Fue expulsado del cielo. Pero por esa ambición de buscar esa adoración, ¿cierto? Que él quería para él, que solo le pertenecía a Dios, dijo, pues tal vez si llevo mi plan a cabo en otro lugar, donde hay personas que tal vez no son tan inteligentes como los ángeles del cielo, chance y ahí sí funciona. ¿Y a dónde creen que llevó su plan? Aquí a la tierra. Fíjense que el hambre de Satanás por ser adorado se nota en Mateo 4, versículos 9 al 11. Dice que le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Miren el hambre que tenía él de ser adorado. Le dijo a Jesús, mira, no tienes que morir en la cruz por esta gente, no tienes que sufrir nada de esto. Si me adoras, te postras delante de mí, te doy todo, ¿cierto? Te la dejo fácil. La mejor manera que Satanás ha encontrado para que lo adoren es haber creado un día especial para él, haciendo pensar a los demás que es el día de Dios. Así, mientras las personas creen estar adorando a Dios, realmente le están rindiendo adoración ¿a quién? A Satanás, ¿cierto? Y aquí comienza la historia del mandamiento olvidado. Y esa historia es súper antigua, por eso el mandamiento en Éxodo 20 dice, acuérdate del día de reposo. Y cuando Dios pide a alguien acordarse de algo, es porque probablemente esa persona que hizo, olvidó, ¿cierto?, de este mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo fue entregado a Adán y Eva en un principio, y el pueblo de Israel era guardador del sábado. Pero al entrar a Egipto, mezclado con las costumbres de esa nación pagana, fueron olvidando, ¿cierto?, este mandamiento. E incluso fueron obligados a trabajar como esclavos en el día de reposo, ¿cierto? Y poco a poco fueron perdiendo de vista este mandamiento tan importante. Se olvidaron. Así que Dios les dice, acuérdate del día de reposo. Pero fíjense que no solamente le pasó al pueblo de Israel, le pasó a la iglesia cristiana también. La iglesia cristiana olvidó también este mandamiento tan importante. ¿Y cómo se logró que olvidaran
este mandamiento. Quisiera leerles algunas citas que vienen de boletines, flyers, que no son de nuestra iglesia, sino de otra iglesia, ¿cierto? Y miren cómo dice, este es Catecismo del Converso a la Doctrina Católica por Peter Gehrman, es la edición tercera, dice, pregunta, ustedes saben que los catecismos vienen con pregunta y respuesta, dice, pregunta, ¿cuál es el día del Shabbat? Respuesta, el Shabbat es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el año 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Siguiente cita, esta es sacada del Boletín Católico Universal, página 4 del 14 de agosto de 1942. La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. Dicho por un boletín católico. Tercera cita, la observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos nos rinden, muy a su pesar, a la autoridad de la Iglesia Católica. Escrito por Monseñor Segur en una revista llamada Talk About the Protestantism of Today, página 213. Cuarta cita, quizá lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia jamás haya hecho, ocurrió en el primer siglo. La historia demuestra que fue un siglo más tarde. El día santo, el Shabbat, fue cambiado del sábado al domingo. Se eligió el día del Señor, se refiere al domingo, no por ninguna indicación dada en las Escrituras, sino por el sentido que tenía la Iglesia de su propio poder. Aquellos que creen que las Escrituras deben ser la única autoridad deberían en lógica convertirse en adventistas y observar la santidad del sábado. Esto fue escrito St. Catherine Church Sentinel, una revista católica, ¿cierto?, en Michigan, el 21 de mayo de 1995. Imagínense, los católicos o la Iglesia Católica diciéndoles, las personas que dicen que guardan el domingo porque hay evidencia en las Escrituras, no tienen coherencia. Las personas o protestantes más coherentes, ¿cierto?, que están realmente guardando el día correcto, son los adventistas del séptimo día. ¿Saben ustedes, hermanos, que muchos protestantes no saben por qué guardan el domingo? Cuando nosotros estábamos en el Congo, recuerdo que era muy bien visto y la gente consideraba como un producto valioso un aceite que vendían en las tiendas que ellos le llamaban aceite de cacahuate, ¿cierto? Y yo recuerdo que allí donde estábamos ellos producían aceite de palma, y el aceite que supuestamente ellos decían que era de cacahuate lo traían de otros países, pero ellos producían su propio aceite. Y nosotros veíamos el proceso. Las personas subían hasta las palmas, bajaban unos cocos pequeños, ¿cierto?, que daban, y hacían todo este proceso, ¿cierto?, en las calderas, y quemaban estos coquitos y salía el aceite allí, y el aceite era de color naranja, recuerdo, y era un precio muy bajo. Pero el aceite de cacahuate costaba el doble que lo que costaba el aceite que ellos producían, ¿cierto? Y un día, en una de estas tiendas, me puse a ver el contenedor del aceite de cacahuate para ver cuál era el ingrediente pues, que traía, que yo esperaba que dijera que era aceite de ¿qué? De cacahuate, ¿no? Y me pongo a leer en la parte de atrás y no me van a creer, queridos hermanos, que decía aceite de palma. Solo que estaba en inglés, ¿cierto? Ellos hablaban suajili y francés, ¿sí? Y por eso no podían darse cuenta de qué era el aceite.
Entonces a alguien se le ocurrió de que ese aceite que veían allí era aceite de cacahuate, un aceite fino, ¿cierto? Y todos lo compraban al doble del precio, sabiendo que en su propio pueblo estaban produciendo el mismo aceite a mitad de precio. Entonces yo dije, tengo que evangelizarlos sobre esto, ¿cierto? Y empecé a enseñarles, ¿cierto? Eso no es aceite de cacahuate, eso es aceite de palma. Y no me creían, hermanos, no me creían. Seguían comprándolo, ¿cierto? Al precio. Yo les decía, pero el de ustedes es mejor, más natural, más barato, compren el suyo, ¿cierto? Y luego nos fuimos a Ruanda, al país vecino, donde no producen aceite, ¿cierto? De palma. Y Ruanda le compraba al Congo al doble del precio el aceite que ellos producían. En otras palabras, lo que ellos veían como algo bajo y menospreciado, otros países estaban pagando el doble por el aceite que ellos estaban produciendo, ¿cierto? La gente no sabe por qué a veces hace las cosas, ¿sí? Escuchan a alguien decir algo y piensan que eso es cierto, lo hacen, lo aplican a sus vidas. Y así le ha ocurrido al protestantismo. Cuando se cambió, ¿cierto?, la observancia del día sábado al domingo, la iglesia protestante se quedó con esta creencia y siguió practicándola, ¿sí? Y sin saber por qué, por muchos años siguieron asistiendo a sus iglesias el día domingo. Ahora, si ustedes le preguntan a un pastor protestante, él les va a decir, pues porque en ese día resucitó Jesús tal vez. Pero no tiene fundamento lo que él dice. Y la razón real por la que ellos guardan el domingo como día de reposo es porque la Iglesia Católica así lo instituyó, ¿cierto? Y los católicos lo saben y se burlan de los protestantes, ¿cierto? Y saben que el enemigo usa argumentos para que nosotros nos olvidemos de este mandamiento tan importante. Uno de ellos nos hace pensar que el sábado es algo del Antiguo Testamento, algo que está allá atrás, ¿cierto? Viejo, que ya no sirve. Pero fíjense que Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, que fue un versículo escrito en el Nuevo Testamento, nos dice el apóstol Juan en una visión, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Miren a Juan, esto es en el Nuevo Testamento, después de que Jesús ascendió al cielo, estando en la isla de Patmos, escribiendo el libro de Apocalipsis, él dice, yo estaba en el Espíritu, ¿en qué día? En el día del Señor. Así que hermanos, el sábado no es algo del Antiguo Testamento. Y también en Lucas capítulo 4 versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, está hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús, como tenía costumbre, entró en la sinagoga ¿en qué día? En el día de reposo, en el sábado. Otro argumento que utilizan las personas, el sábado fue clavado en la cruz, ¿cierto? Pero si ustedes leen Mateo, capítulo 24 al 20, llama la atención las palabras de Jesús advirtiendo a las personas después de que Él fue crucificado, ¿cierto? Cuando resucitó, lo que iba a venir en la destrucción de Jerusalén. Mateo capítulo 24, versículo 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, ¿cierto? Si el sábado hubiera sido clavado en la cruz, Jesús no hubiera estado advirtiendo a sus seguidores, ¿cierto? Que después de la cruz, en la destrucción de Jerusalén, 70 años después de que Él murió en la cruz, se cuidaran o oraran para que la huida de ellos no fuera ¿en qué? En día de reposo, en sábado. Y otro argumento que las personas utilizan es, pero si Jesús violó el sábado, ¿cierto? Pero Juan 15, versículo 10 es claro, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Miren esta cita. Ni el Salvador ni sus discípulos violaron la ley del sábado. Cristo fue el representante vivo de la ley. En su vida no se halló ninguna violación de sus santos preceptos. Frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarle, pudo decir sin que se le contradijera, ¿quién de vosotros me convence de pecado? Jesús no violó ninguno de los mandamientos de Dios. Y pudo decir con una conciencia limpia, ¿quién de ustedes puede mostrarme a mí que yo he infringido la ley de Dios? Pero si sanaba personas el sábado, pero si hacía... Jesús rompía las leyes de los líderes religiosos acerca del sábado. Eso sí hacía. Pero no rompía la ley de Dios. Porque ellos habían construido sus propias leyes. No podías caminar más de 100 pasos. No podías cocinar más de un plato, ¿cierto? Comer más de un tipo de comida en sábado, ¿cierto? Si ocurría tal evento, ¿cierto? O una persona necesitaba tu ayuda, no podías ayudarla. Y tenían toda esta cantidad de leyes, ¿cierto? Cuidándose, según ellos, de guardar el sábado. Esas leyes sí las rompió Jesús, porque no eran leyes de Dios. ¿Eran leyes de quiénes? De los hombres. Otro argumento que utiliza la gente acerca del día de reposo, cualquier día es igual, ¿cierto? Cualquier día es igual. No fue Dios quien creó todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves. Todos los días son de Dios. Entonces, ¿por qué haces tanto énfasis en el sábado, cierto? Pero Génesis 2, versículos 1 al 3 es claro. Fueron pues creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y miren este versículo, el 3. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Y lo qué? Lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, la Iglesia Católica entiende esto bien. Ellos saben que el sábado fue santificado. Por eso cuando ustedes le preguntan a ellos cómo ocurrió el cambio del sábado al domingo, ellos dicen, nosotros la Iglesia pasamos la santidad del sábado, la transmitimos ¿a dónde? Al domingo, porque es la única forma de poder hacer santo el domingo, si pasamos la santidad, ¿cierto? Es el argumento de ellos. En otras palabras, ellos reconocen, ¿sí?, que el sábado fue un día santificado, hecho especial, apartado. Dios colocó en el sábado algo distinto a los demás otros días, ¿sí? Y ellos dijeron, por medio de la Escritura no podemos hacer un cambio al domingo. Entonces, digámosle a nuestro líder que haga, ¿cierto?, una declaración donde él traspasa la santidad del sábado, ¿a dónde? Al domingo. Y así listo, ya el sábado no tiene más santidad. Ahora la santidad la tiene ¿qué día? El domingo. Ese es el argumento de ellos. Pero Génesis es sumamente claro, ¿sí?, de que fue el día séptimo, el día sábado, el día que Dios bendijo y que también santificó. Y esa solemnidad, esa santificación y bendición del sábado, ningún hombre puede pasarla a otro día, ¿cierto? Solo Dios mismo si Él quiere, pero hasta el momento no lo ha hecho, o por lo menos no lo dejó escrito en su escritura, ¿cierto? En la Santa Biblia. Así que es imposible decir que cualquier día es igual al sábado, ¿cierto? El sábado fue apartado por Dios y Él lo quiso así. Pudo haber escogido el lunes, el martes, el miércoles, pero ¿qué día escogió? El sábado, el séptimo. Otro argumento que se utiliza es, el sábado es de los israelitas, ¿cierto? Nosotros no somos israelitas. Pero Jesús les dijo en Marcos capítulo 2, versículo 27, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa de ¿quién?
de los israelitas? Por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Es más, Adán y Eva no eran israelitas, ¿cierto? Israelitas eran todos los que venían de la familia de Jacob. Y Adán y Eva no eran israelitas y guardaban el sábado. Así que el sábado no es solo para los israelitas. Así que estos son algunos de los argumentos que las personas mencionan y hacen que los demás se olviden, ¿cierto?, de este mandamiento tan importante. Y hay cosas que nosotros podemos hacer, hermanos, para que este mandamiento no se nos olvide, ¿cierto? Una de ellas es, tenemos que aprender a prepararnos durante toda la semana para el sábado. Miren esta cita, dice, durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlo según el mandamiento. Esta es la fe por la cual vivo, página 36, párrafo 3. Quiere decir que uno no se acuerda del sábado en el sábado. Uno se acuerda del sábado durante toda la semana y anhela uno que llegue ese día. Durante toda la semana debemos recordar el sábado. Algo más que puede ayudarte a recordar este día: el viernes es el día especial de preparación. Lucas 23, versículos 54 y 56 dice, era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias y aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Fíjense que este versículo, el 54, dice, era día de preparación. Y cuando tú llamas a un día de preparación, es para usarlo con ese propósito. ¿Prepararse para qué? Pues prepararse para el sábado, ¿cierto? El viernes es un día especial para que tú puedas prepararte de forma especial para el siguiente día, que es el día sábado. Los israelitas lo sabían, Éxodo capítulo 16, versículos 16 al 27, cuando Dios les dio el maná, les dijo, esto es lo que Jehová os ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. ¿Y qué ocurrió? Y crió gusanos y empezó a oler mal, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, está hablando del maná, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Pero miren lo que ocurría el viernes. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo dijeron a saber a Moisés, preocupados. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés les había mandado, y no se agusanó ni tampoco olió mal. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el día séptimo a recoger y no hallaron maná. Muy claro, Dios les dijo, el viernes recojan doble porción, porque el sábado no va a haber comida. El sábado no es día para que estén cocinando, recogiendo, saliendo. Es un día especial para que lo dediquen completamente a mí, ¿cierto? Y ellos no creyeron, sí, algunos de ellos. Y en los otros días, de lunes, martes, miércoles, jueves, algunos de ellos quisieron recoger el doble y al día siguiente ya se había gusanado el maná. Sin embargo, el día sábado, cuando veían la doble porción que habían guardado,
pensando que se había gusanado ya, se dan cuenta que estaba en perfectas condiciones. Dios había preservado ese maná, ¿cierto? Así que ellos se preparaban desde el viernes para el sábado. Es importante que utilices el día viernes como un día de preparación, ¿cierto? Como un día que haga que todas tus labores en sábado, ¿cierto? No sean, ¿cierto? Las cosas comunes que haces durante la semana. Otro hábito que te recomiendo practicar para recordarte de este día tan importante es aprender a llamar a este día delicia. Y para poder llamarlo delicia, tienes que hacerlo una delicia, ¿cierto? No puedes convertir una comida rica solamente diciéndole que sea delicia, ¿cierto? Tienes que hacerla bien para que sepa bien, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el sábado. Ese es un mandamiento que está en Isaías 58, versículo 13. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares ¿cómo? Delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Miren esta cita, el sábado de mañana la familia debe levantarse temprano. Si se levantan tarde, hay confusión y apresuramiento en los preparativos para el desayuno y la escuela sabática. Hay apresuramiento, fricción e impaciencia si entran en el hogar sentimientos profanos. El sábado así profanado produce cansancio y en vez de amar su venida, se le tiene miedo. Testimonios Selectos, página 376. Si el sábado nos despertamos tarde y estamos haciendo todas las carreras y peleándonos los unos con los otros y tú y esto y lo demás, entonces el sábado se convierte en una delicia, hermanos. Para nada. ¿Se convierte en una qué? En una carga. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les será una delicia. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder de redención. Al par que recuerdan la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. Y todo lo que encierra la naturaleza repite su invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la promesa para el día sábado. Hermanos, si tú estás cansado, ¿cierto? El Señor promete darte hoy, ¿qué? Descanso. Descanso. Pero tienes que aprender a llamar y a convertir este día en una delicia y no en una carga, en una carga. Los judíos lo saben e intentan hacer de este día una delicia. Muchas familias judías actuales hacen una cena especial para comenzar el sábado y preparan la mejor comida que ellos saben hacer, ¿cierto? Y se visten con los mejores atuendos y hacen una ceremonia especial para iniciar el sábado. Los niños anhelan este día, ¿cierto? Les gusta. Pero nuestros niños en casa es distinto, ¿no? Están esperando que termine el sábado y que llegue el domingo rápido para poder jugar y hacer todo lo que no pueden hacer del sábado porque les transmitimos la idea de que el sábado es una carga. Sin embargo, el sábado no es una carga, es una bendición. Y para eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos. ¿En qué pensamos cuando es sábado? Cuidar nuestras palabras. El mismo capítulo que les acabo de leer en Isaías también dice, y lo vas a venerar no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestras conversaciones en día sábado. ¿De qué estamos hablando? ¿De negocios? ¿De mi trabajo? ¿De planes, cierto, futuros? ¿O estoy hablando de cosas que tienen que ver de Dios, cierto? ¿Estoy realmente utilizando el don del habla para hablar de cosas constructivas y que están relacionadas con el Señor, cierto? Tenemos que cuidar también nuestras acciones, ¿sí? Y hay personas que se pregunten, bueno, pues yo siempre he escuchado que el sábado lo que no se puede hacer, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y es no.
Pero hermanos, les digo que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer el sábado. Una de ellas es hacer el bien. Mateo 12:12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Puedes hacer el bien en el día de reposo. Ir a visitar personas enfermas, ayudar a las personas vulnerables, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con hacer el bien, puedes hacerlo. Puedes disfrutar de la naturaleza. Génesis 2:1 dice que en el día sexto Dios terminó, ¿cierto?, toda su obra, y el sábado fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día de reposo la obra que hizo, y reposó en el día de reposo toda la obra que hizo, y bendijo este día, ¿cierto? Y ahí estaba Adán y Eva, y les dijo, ya terminé mi creación, pueden ahora disfrutar de ella. El sábado es un día especial para disfrutar de la creación de Dios. Y hay tantos lugares a los que podemos ir, tantos parques, hermanos, que hay tantas cosas en la naturaleza con las cuales recrearnos. Yo recuerdo una vez estaba en casa de un hermano en una iglesia y me sentía tan cansado ese día, era un sábado, me sentía muy cansado. Y este hermano tenía un gato en su casa, ¿cierto? Y me puse a observar el gato, sí, a verlo. Bueno, normalmente ves un gato, ¿no? Y lo ves por un rato, pero quise observarlo bien, ¿cierto? Cómo se movía, la forma de su rostro, sus movimientos, todo esto. Y no van a creer, hermanos, que después de unos 5 minutos observando el gato, se me quitó el cansancio. No sé qué le ocurrió a mi cerebro, ¿cierto? Pero solo por pasar un momento con una criatura hecha por Dios, se me quitó el cansancio. Hay investigaciones, hermanos, científicas que demuestran que pacientes con diversas enfermedades que pasan tiempo en la naturaleza se curan y mejoran su condición solo por estar al lado de un río, escuchar el sonido del agua pasando, el sonido de los pájaros. Los hospitales que nosotros conocemos, hoy en día esos edificios cerrados, ¿cierto?, de 4 paredes, no es el plan de Dios para los hospitales. Los hospitales deberían de estar en lugares campestres, donde las personas tengan acceso a luz solar, a la naturaleza, a ver las flores, los pájaros, las mariposas. Y esto, hermanos, es sanación para el cuerpo. La mayoría de las enfermedades, casi el 90% de las enfermedades comienzan ¿dónde? En el cerebro. En el cerebro. Pero la naturaleza tiene el poder de traer descanso y nos ayuda a recordar de nuestro Creador. Así que hay que pasar tiempo en la naturaleza. Salmo 19, versículo 1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué otra cosa puedo hacer en sábado? Puedes adorar, ¿sí?, por medio del canto y la oración. Isaías 66, 22 dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El sábado también es un día donde puedes compartir con otros creyentes, como lo están haciendo ustedes el día de hoy. Puedes aprender más de Dios acerca de la Escritura, así que es un día especial para estudiar las Sagradas Escrituras, ¿cierto?, y aprender de ella. Y hay una promesa. Si Dios bendijo este día y lo santificó, y tú utilizas este día de la forma correcta y dedicas tiempo a estudiar las Escrituras, Dios promete darte por medio de ese estudio una bendición. Hay personas que dicen, bueno, es que el sábado en la iglesia hablamos tanto de la Biblia que pues, yo por eso no la estudio el sábado. La estudio todos los días menos el sábado, porque el sábado pues estoy en la iglesia, ¿no? No, el sábado debería ser el día que más estudiamos las Escrituras, hermanos, que más tiempo pasamos en ellas. ¿Y qué cosas no puedo hacer el sábado? Según la Biblia, el sábado no es para trabajar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, Éxodo 29, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. El sábado no es para trabajar, tampoco es para comprar. Nehemías 10, versículo 31 dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado.
y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda la deuda. Cuando Nehemías fueron a construir Jerusalén, ¿cierto? Porque había sido destruida por los babilonios y estaban por allá con los medos y los persas y les dieron permiso de ir a reconstruir, llegaban mercaderes ahí a Jerusalén porque se había perdido el mandamiento, había quedado en el olvido del sábado, y llegaban mercaderes a vender, ¿cierto? sus mercancías allí a la ciudad. Y los israelitas que habían ya olvidado de esta ley empezaban a comprar cosas y Nehemías les dice, no, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos. El sábado no es un día para comprar. Tienes 6 días para hacerlo. ¿Por qué utilizar el sábado para esto? La Biblia también habla acerca de cocinar. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el 6º día prepararán para guardar el doble lo que suelen recoger cada día. Ellos no cocinaban el sábado, recogían doble porción el viernes y se comían esta porción, ¿cierto?, extra el sábado, y nadie cocinaba. Es más, personas que desobedecieron y fueron a buscar leña en día sábado. Es una historia triste, están allí en el Antiguo Testamento registrada. Fueron a recoger leña. Moisés le preguntó a Dios, ¿qué haremos con estas personas que salieron a recoger leña? ¿Y cuál fue la orden de Dios? Así es, y lamentablemente perdieron la vida. Como les dije, algo más que no debemos hacer en sábado, ¿cierto?, es hablar nuestras propias palabras, según Isaías 54:3. Y miren esta cita lo que dice: aquellos que en el sábado discuten asuntos de negocios o hacen planos, no considerados por Dios como si estuviesen empeñados en la propia transacción de negocio. Para santificar el sábado no debemos ni siquiera permitir que nuestros espíritus se ocupen con cosas de carácter mundano. Dice que cuando tú hablas de negocios y cosas así, para Dios es como si las estuvieras ya haciendo en ese día, ¿cierto? Tienes que cuidar de qué hablas. Y quisiera terminar, hermanos, recordándoles que este mandamiento olvidado se seguirá guardando por toda la eternidad. Así es. Isaías 66:22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y luego agrega, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dios levantó a este pueblo, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para anunciar al mundo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y recordarles el mandamiento olvidado. Por eso nosotros nos llamamos Adventistas del Séptimo Día. Es mi deseo y mi oración, hermanos, que nosotros como Adventistas del Séptimo Día podamos recordarle al mundo que hay un mandamiento que ha sido olvidado y podamos mostrarle que son transgresores de la ley, no para nosotros creernos mejor que ellos, sino porque nosotros creemos que ellos aman a Dios y quieren hacer lo que es correcto, y cuando les mostremos que están transgrediendo un mandamiento del Señor, van a decir, no puedo, ¿cierto? Y van a comenzar a guardar el día correcto, pero nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos. Yo no puedo creer, ¿cierto?, que los demás van a adoptar este mandamiento olvidado cuando yo mismo lo transgredo, ¿cierto? Tengo que ser fiel al Señor con los estatutos y preceptos que Él me ha dejado, tratar de llamar este día una delicia y convertirlo en ello, y que los demás logren ver que realmente yo he adoptado en mi vida, ¿cierto?, este mandamiento olvidado. Hermanos, esforcémonos. El Señor nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros de todo lo que hacemos, decimos
Y este día es un día especial que se le puede sacar mucho provecho, pero solo lo vamos a poder lograr si realmente consideramos lo que Dios ha dicho acerca de este día. Es mi deseo y mi oración que podamos guardar este día como el mejor día de la semana, ¿cierto? Que desde el domingo deseemos que ya llegue otra vez el día sábado, que el sábado no se convierte en una carga, sino en una bendición para cada uno de nosotros, ¿sí? Que nuestros niños, nuestra esposa, nuestro esposo añoren que llegue el día de reposo, para encontrarnos con nuestros hermanos, ¿cierto? Para hablar de las cosas de Dios, para disfrutar del reposo que Él nos ha dado. Hoy, sábado, todos fuimos citados en mi trabajo para ir a trabajar, ¿cierto? Yo aparecía en el calendario con otro compañero. Como hubo nieve de emergencia, llamaron a todo el grupo a ir a trabajar. Yo hablé con la supervisora, ¿cierto? Y le dije, yo no puedo, ¿cierto? No le di muchas explicaciones, ¿sí? Pero ya están todos mis compañeros trabajando, mientras nosotros estamos disfrutando del descanso de Dios. ¿Me va a traer problemas? Puede que sí, puede que no. No me interesa, es el día del Señor, ¿cierto? Y debemos guardarlo. Él va a recompensar a cada uno según cómo seamos fieles a Él. Y recuerdo, hermanos, que en la última reunión que tuve con mi supervisora, yo no le he dicho a ella, yo soy cristiano, yo no le he dicho a ella, menos que soy pastor. Ella no sabe estas cosas, ¿sí? Y en la última reunión que tuve con ella, donde se revisa pues todo lo que hiciste durante el año y ella hay una evaluación para ti, ella me dijo, tengo un regalo para ti. Y sacó de uno de sus cajones una cruz, ¿sí? Y me dijo, esta cruz la hizo una persona que quiero mucho, es un pastor allá en Tennessee, y la hace con clavos. Ella calienta clavos, esa persona calienta los clavos y con un martillo les pega y hace con estos clavos una cruz, y estaba como en forma de una cadena, con una cadena de cuero. Y me dijo, mira, te la quiero regalar a ti, solo que no le digas a nadie del equipo, ¿cierto? Yo no le he dicho nada a ella, ¿sí? Pero el Señor te ayuda a que encuentres gracia en los ojos de los demás. Hermano, cuando tú eres fiel, cuando tú haces lo que a Dios le agrada, ¿cierto? No te preocupes por el qué dirán. Tengo compañeros que se molestan, no va a venir mañana, ¿cierto? Mientras nosotros vamos a estar aquí trabajando duro, ¿cierto? Ora por ellos, ¿sí? Ora por ellos. Así que, queridos hermanos, si nosotros consideramos este mandamiento olvidado como una delicia, como una bendición, créanme que se va a convertir en ello. Pero eso depende de ti. Dios te bendiga y te ayude a guardar este mandamiento de la mejor manera. Vamos a cantar este himno juntos. Himno 547, es un himno corto. Señor y Padre, Dios del universo, gracias, Señor, porque usted ha creado este día tan especial llamado el sábado, para nuestro beneficio, Señor,
que pudiéramos olvidarnos de las cosas de este mundo y dedicar nuestra atención por completo a usted. Porque usted es la fuente de la vida, de la felicidad, Señor, de todas las cosas que son necesarias para nuestra existencia y nuestra felicidad, Dios del cielo. Padre, probablemente no hemos sido fieles guardando su día de reposo. Nos olvidamos de Él, Señor. Tal vez incluso no deseamos que llegue o esperamos que se termine rápido. Y pedimos perdón por ello, Padre. Usted nos pide que llamemos este día una delicia, Señor. Y quisiéramos comenzar a hacerlo, Padre. Ayúdenos, Señor, a considerar este día como el día más especial de todos los días de la semana. A encontrar en Él, Señor, gozo, paz, refugio, Señor, y una relación más íntima con usted y el cielo. Padre, pido por cada hermano que tiene desafíos, Señor, en sus trabajos, que a veces es difícil, Señor, poder ser fieles a usted en esto. Y ruego, Dios del cielo, que usted pueda ayudarles a ellos a ser fieles y también, Padre, les demuestre que usted puede solucionar cualquier problema. Dios del cielo, que ellos puedan disfrutar, Padre, de este día santo, que nada les impida, Señor, que puedan ser fieles a usted. Oro, Dios del cielo, para que así sea. Guíenos, ayúdenos, denos de su Espíritu. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.